Muy buenas, bienvenidos a esta tertulia en Radio Solidaria, en Solidaria Televisión. Es un placer estar con vosotros, es un placer estar con mi amigo Willy López, que está aquí a mi lado, y estamos hablando del libro de los Salmos. Ya hemos llegado al 119 y es un salmo bastante largo, como algunos sabréis. Entonces hemos dividido, Willy ha decidido dividirlo en grupos, en ectetos, dijimos, ¿no? ¿Cómo es? Acrósil. Acróstico. De 8 versos. Todos de 8. Entonces vamos y ya están hechos, son las letras del alfabeto Eso hebreo. es. Y hemos llegado al segundo grupo, a partir del versículo 33 en adelante. Sí, la verdad es que es muy interesante verlo así. No entiendo por qué a David se le ocurrió hacerlo, pero tal vez fue también como un homenaje, ¿no?, al alfabeto hebreo. Y normalmente cuando leemos los salmos hay veces que encontramos ciertas palabras realmente en la mayoría de los casos son como licencias musicales, ¿no? En este caso vemos que después de cada 8 versículos vamos a encontrar la primera Aleph, no aparece porque tendría que estar al principio, pero siempre el otro día vimos Bet, Dalet, Gimel. Entonces vamos a ir viendo las diferentes letras cada 8 versos, ¿no? Entonces es muy interesante porque además, aunque todas tratan el mismo tema y es los estatutos, los mandamientos, los decires de Dios, lo buenos que son y lo bueno que son observarlos, cada 8 versículos le da un énfasis en algo más concreto, ¿no? Entonces es muy interesante. Entonces hoy, por ejemplo, las que vamos a ver tienen que ver con ayuda, con guardar, con reflexionar, con arrepentirse. Luego ahora lo vamos a ir viendo porque... La palabra alfabeto viene de alfabeta en griego. Sí. Alfabeta. En hebreo es alefbet. El alfabeto hebreo sería alefbet, que es la primera letra, es la alef, luego es la bet. Llevamos por la letra jai. La letra jai también nos acerca a la vida. Sí. Es una palabra que está relacionada con la vida. Algunos creen que es la propia H que se le puso a Abraham. Cuando le cambió el nombre a Abraham, le añadió esa letra. Bueno, otros dicen que no, pero tiene un significado muy bonito. La jaim en hebreo significa por las vidas, por la vida, y es cuando brindas, estás brindando por la vida, ¿verdad? Y es bonito pensar que es una letra plural, o sea, una palabra plural. Jaime es el plural femenino, entonces claro, por las vidas, ¿no? Entonces, siempre es bonito, es como Jerusalén, claro, que tiene un énfasis, eso es, que es Jerusalénes. Claro, aquí decimos Jerusalén, en hebreo es Jerusalén, que realmente es un plural. Eso es. Es decir, ciudades, y todo bien tiene que ver con lo que va a ocurrir en el futuro. Es un nombre profético realmente, porque allí se van a reunir los 2 campamentos, allí van a subir los 2 campamentos, todos pensamos el pueblo judío, la iglesia, o en este caso los gentiles, ¿verdad? Que van a subir al mismo lugar y van a ser 2 ciudades que se juntan con el cumplimiento total del plan de Dios, ¿no? Entonces, por eso, gente que habla de los judíos, ¿no? Porque han perdido su relación con Dios y todo. Puede que sí, puede que no, cada uno tiene que juzgar. Creo que la Iglesia tampoco estamos en una posición para juzgar a nadie, pero lo que sí queda claro es que Dios sigue teniendo el plan para ellos que diseñó desde antes de la fundación del mundo y que llevó a cabo pues desde Egipto en adelante. Incluso podríamos decir que antes, porque quiero decir, ya con los patriarcas, Jacob pasa a Egipto a vivir con su hijo José, que ya está allí de gobernador, etcétera. Es decir, es que como Dios va moviendo las cosas que parecían impensables, porque lógicamente la tierra prometida era Canaán, y para un judío su tierra es alucinante. Es decir, cuando Acab quiso comprarle a Nebot su viña, casi por capricho, pero porque quería tener otra, Nebot se negó y perdió su vida por las instigaciones de Jezabel, porque esa es la herencia que Dios les había dado. Es decir, cuando entres a la tierra prometida, lo tenía que hacer Moisés en principio, pero lo hizo Josué. Es el reparto, no es el reparto de Josué, es el reparto de Dios a través de Josué, y por eso Nebot no quería de ninguna manera
de ninguna manera vender su tierra a nadie, es su herencia, ¿no? Y para los judíos esto es muy importante, por eso ahora cuando la gente trata de hacer tantas cosas, hay programas y hay cosas que Israel está diseñando para que nadie los vuelva a masacrar. Entonces, quiero decir, a veces pierden un poco el norte, no lo digo como pueblo, lo digo un poco como gobierno, pierden, pero ellos, proyectos como el proyecto Sansón y todo, frente a desde el río hasta el mar, que proclamaron hasta gente que tiene pocas luces aquí en España, ellos tienen el proyecto Sansón, nadie nos volverá a tirar al mar, nadie. O sea, nadie acabará con nosotros de nuevo, y para eso pues haremos lo que haga falta. Es decir, simplemente tenemos que tener en cuenta que Israel es un país de unos 11, 12 millones de habitantes, pequeño, realmente pequeño. Cuando vas de visita como turista, en una semana puedes recorrerlo de norte a sur y de este a oeste, sobre todo de este a oeste. Pero la realidad es que es un país potente, es un país poderoso y que gasta demasiado de lo que tiene en defensa. Es decir, que ya le gustaría... Una gran parte, una grandísima parte. Él le gustaría, de hecho, ha habido tiempos en que han dicho, bueno, creo que vamos a tener que recortar el turismo porque gastamos demasiado en seguridad para los turistas. Claro. No para los israelíes, sino para los turistas, porque aquí no queremos que ningún turista muera por ningún atentado yihadista, ¿no? Entonces, Israel en eso tiene uno, y es muy interesante ver todo lo que Dios ha ido desarrollando y cómo va haciendo las cosas. Y por eso yo le recomiendo a la gente siempre, si tienes opción, con un interlineal, léete el Antiguo Testamento en hebreo, porque tiene una riqueza impresionante. Por ejemplo, volviendo a lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Jerusalén, Haim, es decir, palabras que si las leemos y vemos el contexto en hebreos, nos dan mucho más riqueza, ¿no? Así es. Los judíos durante 2000 años han estado diciéndose, ¿no? El año que viene Jerusalén, ¿verdad? Sí. El Eitraot Jerusalén es como nos vemos en Jerusalén. Sí. Es como ese anhelo de la tierra. El pueblo del libro. El hebreo, que era una lengua muerta hasta prácticamente el siglo pasado, estaba prácticamente enterrada en rituales religiosos. Los judíos de todo prácticamente hablaban el yiddish y no hablaban tanto el hebreo. Ha sido resucitado esa lengua y es una lengua viva que está funcionando, y es un milagro más, ¿no? De cómo pues un pueblo renace, pueblos vuelve a su tierra, vuelve a su libro, vuelve a su idioma, y ese idioma pues que es el que Dios eligió para hablar con los hombres. O sea, no es otra cosa, es el idioma que Dios mismo eligió para hablar con Moisés, y cuando Moisés le decía, no soy parco en palabras, ¿no? O sea, él realmente estaba diciendo, no hablo bien hebreo. No, eso es, sí. Porque él se había criado en la corte de Egipcia, había pasado 40 años en el desierto, Madián, en Madián, y ya no hablaba bien el hebreo. Hablaba el ovejo, si acaso. El ovejo hablaría. Y entonces en ese momento Moisés le dice a Dios, no soy parco en palabras, siempre se os ha enseñado, no, es que era tartamudo. No. Es que no conocía el idioma. No conocía bien el hebreo, ¿no? Y Dios le decide, le habla en ese idioma, y dice, tú no digas lo que yo no puedo hacer, ¿no? Y a veces es así. Pues si te parece, leemos esta primera tanda de versículos, Willy. Los primeros 8. Eso es, dice, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré en todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Qué bonito. Sí, la verdad es que es lo que decía, aquí el tema más concreto es enséñame. O sea, enséñame mi vista, y está haciendo un poco una recopilación de los 5 sentidos, ¿no? Porque realmente vivimos con los 5 sentidos.
El que más nos suele faltar es el sentido común, pero bueno, ahora lo va a sustituir la inteligencia artificial, así que no tenemos problemas. Pero el resto sí, o sea, nos guiamos por lo que vemos, por lo que oímos, dónde quieren ir nuestros instintos, por eso habla de la avaricia, habla de tantas cosas, y es muy interesante ver como lo que le está pidiendo David a Dios es: enséñame a que tus estatutos, a que tus mandamientos sean los que manden y no sean realmente mis sentidos, ¿no? Porque, bueno, yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa, por ejemplo, es curioso, pero no conoces a alguien, pero alguien te habla mal de él, y cuando lo ves... Ya te cae mal. Te cae mal. Y no lo conoces de nada. Lo mismo a veces pasa con una película, pasa con una situación, pasa con un político, pasa con un montón de gente. Es decir, a veces como vemos las cosas, creemos que son así. Y lo que el salmista está diciendo: no, Señor, enséñame a que realmente lo importante son tus mandamientos, porque tus mandamientos, tus estatutos no varían, no cambian. O sea, ya puede ser el más rico o el más pobre, puede ser el más listo, el más inteligente o el menos dotado, no varían, y por eso tienen que ser mi base, tienen que ser mi fundamento, ¿no? Y yo creo que es súper interesante ver cómo el salmista está diciendo todo esto y le está pidiendo a Dios: enséñame, que es algo que nos cuesta mucho. Ya creo que en el programa anterior hablamos un poco de este tema, ¿verdad? Como en general no nos gusta que nadie nos enseñe. Lo sabemos todos. Si vamos al mecánico, le decimos: yo creo que le pasa esto y esto y esto al coche. Claro, el mecánico nos mira y nos dice: pues si lo sabías, ¿para qué me lo traes? Porque yo te voy a cobrar. Lo que hemos dicho a veces de presidente, de entrenador de fútbol, lo sabemos todo. Es lo que decíamos a veces, el efecto cuñado, ¿no? Que es menos dañino que el efecto soberbio, que se lo sabe todo y no hay forma de que cambie de parecer, ¿no? El efecto cuñado, pues lo sabe todo, pero que es como más gracioso, más familiar. Pero sí, a veces somos así, nos cuesta mucho que nos enseñen. Y yo creo que, primero, nadie ha nacido enseñado. Y segundo, yo creo que el día que dejemos de tener que aprender, yo creo que estamos perdidos. Sí, cuando ya no tienes esa motivación, ¿no? Ya te parece que has llegado a lo más alto de tu vida, y cuando empiezas a caer, ¿no? Yo creo que, como decía la famosa, ¿no?, frase del filósofo, ¿no? Dice: solo sé que no sé nada, ¿no? Claro. Entonces, creo que es una actitud humilde de decir: oye, tengo tanto que aprender. Y además a mí me gusta mucho juntarme con personas que saben más que yo de ciertos temas. Claro. Y escuchas, estás atento y te intentas empaparte un poco, ¿no? Claro, claro. Oye, luego cada uno tiene su capacidad de retener y claro. Y algunos tenemos menos memoria que un pez, pero nos esforzamos. Hay un versículo que dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad. Yo creo, no sé si es que apartemos los ojos del teléfono, claro, apartemos los ojos de la televisión. ¿Cuántas cosas vanas, no? O sea, la verdad es que el mundo a mí me parece que es tan superficial, tan vano, ¿verdad? Lo que vemos, lo que escuchamos, a la gente que conocemos, desde la política, desde el mundo del entretenimiento, desde el mundo incluso empresarial. Siempre te quieren vender algo, ¿no? Siempre viene alguien a venderte algo, un producto. ¿Cuál es el producto? Bueno, puede ser un seguro, puede ser el recibo de la luz, puede ser un coche, puede ser cualquier cosa, puede ser una religión, puede ser una ideología, pero que es superficial, ¿no? Es como esa careta que se pone, ¿no?, el comercial, ¿no? Tiene que sonreír, claro, tiene que estar bien vestido. Entonces hay una máscara de superficialidad que nos rodea y nos está... A mí me siento a veces... ¿no? Dices, quiero romper y rasgar y decir: oye, claro, quítate la máscara, háblame, claro, háblame de tu corazón, muéstrame quién eres. No, nos hemos vestido de esa especie de hipocresía que incluso en la iglesia nos pasa. Todo bien, hermano, todo bien, bendiciones. Claro. Sonreímos, cantamos, oramos y ya está, pero es una capa de superficialidad, ¿no? Claro, sí, mire, yo una vez tenía que comprar el colchón, tenía que cambiar de colchón y no vino el comercial, vino el jefe de la empresa a las cualidades del colchón y todo esto y esto y esto, y yo le dije, mira, perdona que te diga, cuando un producto es bueno, cualquier comercial lo venden.
cuando te mandan al mejor comercial es que el producto es malo. Evidentemente, porque tiene que usar todas las artimañas, todas las triquiñuelas. ¿Entiendes? Entonces, no me vendas nada, si lo creo lo compro y si no, no lo voy a comprar, pero no porque tú me vendas absolutamente nada, todas las virtudes y los beneficios que tenga. Y yo creo que esto además pasa en la iglesia y pasa demasiado y pasa mucho entre los pastores. Entonces, a mí hay gente que me llama, que hace que no me llama, y cuando me, hola Willy, ¿qué tal estás? Digo, ¿qué quieres? Déjate de... Claro, me llamas para pedirme algo. Luego, si quieres, me preguntas qué tal estoy y tal, pero vamos al grano. Entonces, ¿por qué? Porque si me estás llamando y nunca me has llamado, o hace 5 años que no me llamas porque quieres algo. Sí, claro, mira, necesitaba un proyector. Si tú tuvieras, digo, sí, hombre, sí, no hay ningún problema. Digo, vale. Entonces, pero estamos perdiendo profundidad. Sí, mucha. Y profundidad es lo contrario de vanidad. Vanidad tiene que ver con superficial, con lo que se ve, la apariencia. Y vivimos en una sociedad muy aparente, muy aparente. De hecho, creo que, bueno, por lo menos en los últimos años, artistas, deportistas de élite, han tenido la decencia de decir, estoy mal, mentalmente estoy mal, me estoy hundiendo, estoy entrando en depresión, necesito dejarlo todo y dejar... Pero antes no, antes la gente se mantenía, y cuando dejaban, muchos de ellos acababan en la droga, en el alcohol, simplemente porque sufrieron tanta presión en su tiempo de estar en la élite, que dicen ahora por la calle del medio. Y esto es simplemente porque es una vanidad. Es decir, los ciclistas cada vez tienen que subir más, correr más, ir más rápido. ¿Para qué? Para que el espectador se sienta bien. Lo siento, lo primero que hay que cuidar es al deportista. Y el deportista llega hasta donde llega, y si no llega más, no llega más. Y nos tiene que gustar así, y si no nos gusta así, pues nos aguantamos, pero no, tenemos que ir. Los artistas, tengo que meterme una raya antes de cada actuación, de salir al escenario, o una o dos, luego ya con una no me vale, tengo que meterme 2, luego, y de repente, sí, el público se divierte, se lo pasa bien, pero ¿a consta de qué? Y por eso yo creo que todo eso es vanidad, nos falta profundidad, profundizar. La gente cada vez tiene menos amigos de verdad. Tenemos muchos conocidos. ¿De verdad? Y los llamamos amigos, pero no son amigos. Es decir, el amigo es aquel, bueno, la Biblia lo pone hasta tan lejos que dice el que da su vida por otro, este es un amigo. Fíjate, qué listón más alto, ¿verdad? Entonces quiero decir, nosotros dice el que está ahí en cualquier momento es mi amigo. No, lo rebajamos un poco, ¿no? Pero la realidad es esta, sí, la realidad es que nos cuesta. Nos cuesta mucho tener amigos, gente que de verdad en la que confiar plenamente. O sea, que diría, mira, aquí está mi coche, mi cartera y mi mujer, no tengo ningún problema, sé que están seguros. Ya eso va quedando cada vez menos. Y a veces en la iglesia pasa igual, y esto es uno de los grandes problemas de la iglesia, ¿no? Que no hay confianza. Entonces la gente habla por detrás, la gente dice cosas, la gente no es capaz de hablar a la cara, y eso genera un ambiente de decir que no me fío, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todos al final lo que tú dices, ¿cómo está tu vida? Bien, en victoria, hermano, todo perfecto, todo muy superficial, todo muy vano, y entonces, claro, de repente un día... no, es que ha dejado a su mujer, se ha ido con no sé quién, o ha dejado a su marido, se ha ido con no sé quién, no, es que en la empresa se ha llevado 20.000 euros. Joder, pues ¿cómo? Si venía la iglesia. No, claro, porque porque no había profundidad. Y la palabra del sembrador lo habla bien claro. Claro, así es. Además asociamos el éxito, siempre es un error muy grande, asociar tu relación con el Señor con el éxito personal. Está muy vinculado a la bendición, la prosperidad, tiene que ver siempre con el éxito personal. Tus metas, tus objetivos, lo que tú has conseguido, tus riquezas, todo eso tiene que ver con la providencia, ¿no? O sea, tu éxito personal es reflejo de tu éxito espiritual, y no es verdad. No es verdad, porque cuánta gente se va al infierno, ricos y poderosos, claro, y con un éxito personal. O sea, no tiene nada que ver. ¿Y cuánta gente pobre? Pues el Señor mismo compara, ¿no? Al joven rico, o sea, al rico y al pobre, ¿no? El que muere, que va al seno de Abraham, y el otro que muere al Seol, ¿no? Y dice, oye, tú ya has sufrido mucho en tu vida y ahora te toca... O sea,
Pero esa mente superficial en la que hemos adoptado los estándares de éxito de este mundo, los queremos aplicar a la vida de fe. Y yo creo que no es que no tenga nada que ver, puede tener que ver en el que una cosa tiene una consecuencia sobre la otra, pero no es la única consecuencia. O sea, no, si te va bien en las finanzas, entonces es que estás haciendo bien las cosas en el Señor. Claro. No es verdad. Puede ser que no, puede ser que sí, pero... Claro. Pero qué superficial es eso, ¿no? Sí, pero es lo que ocurre. Es decir, a veces cuando te encuentras con un pastor, la pregunta primera es, ¿cuánta gente tienes en tu iglesia? Claro. Y le dices, pues mira, tengo 25. Y no te lo dice, ¿no? Pero de repente... Se nota el tono, el tono de decepción. Una cara de pena, o sea, como diciendo, y este pobrecito, qué fracasado, ¿no? Y puede que seas fracasado, pero no tienes por qué ser fracasado. Es decir, yo siempre le he dicho a la gente, si yo estoy en Madrid, una iglesia, y tengo una iglesia de 5.000 personas, y hay otro pastor en un pueblecito ahí perdido, un pueblecito de 200 habitantes que tiene 100, ¿quién es más exitoso? ¿El de 5.000 frente a una población de 5 millones? ¿O el de 100 frente a una población de 200? No, evidentemente. Pero y aunque nos llaman, ¿no? Y claro. un poco sin... No quieren, pero en cierta manera un poco se apartan. Dicen, bueno, este no tiene nada que ofrecer. Este es un fracasado, no tiene nada que ofrecer, este no hay nada. No. Entonces, da pena porque eso es vanidad. Y la vanidad no puede. Eso es. El salmista le dice a Dios, no permitas eso. Y eso es algo que puede colarse en la iglesia y que con lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, está hablando de confirmación también, ¿no? Confírmame, avívame, vivifícame. Es un clamor, yo creo que es legítimo, ¿no? Cuando tú le estás clamando al Señor, porque muchas veces hablamos del mime yo, para todo, como un egocéntrico, ¿no? Sí. Estamos en el sistema del egocentrismo absoluto en todo, pero cuando tú hablas a Dios para pedirle cosas que son de bendición, que son buenas para tu vida, que son necesarias, no es egoísmo, sino es todo lo contrario, es que tú crezcas y que yo mengüe. Claro. O sea, yo necesito afirmarme en ti, está diciendo, quiero consolidarme en tu palabra, quiero que tu justicia me dé vida. O sea, está pidiéndole, reclamando los beneficios de Dios para su vida. No está diciendo, quiero éxito, quiero riquezas, quiero triunfar, quiero tener... No, porque eso ya lo tenía. Ya. Y no le produjo la fe, no le dio la satisfacción de su alma. Un rey como el rey David, mujeres todas, riquezas todas, palacio, o sea, de verdad que el estilo de vida que llevaban los reyes es mucho más que ahora, comparando las diferencias entre el pueblo y el rey. Sin embargo, que él diga, es que esto he llegado a lo máximo que puede aspirar un ser humano, pero yo sigo necesitando tu justicia, quiero tu misericordia. O sea, qué golpe de realidad, ¿no? A un rey, porque oye, un pobre que pida cosas a Dios normal. Claro. O sea, yo tengo pobreza, tengo enfermedad, no tengo el pan para mis hijos. Está muy limitado por los 5 sentidos. Ya. Cuando tú estás condicionado a tus situaciones medioambientales o a tus circunstancias, pues oye, es normal que te nublen la vista, ¿no? Ya. Pero superadas esas circunstancias, ¿qué vas a hacer? Yo veo el corazón de David como dice, oye, de la cueva, de la persecución de Saúl, de sufrir, de matar las guerras, de 1000 batallas, joder, que he llegado a la cúspide del ser humano. Y aún y todo me doy cuenta que, como diría después su hijo, todo vanidad, ¿no? Sí, no, y fíjate, para finalizar esta parte, es ese reconocimiento de un salmista rey de la necesidad de Dios. Por eso dice, y hazme esto, y hazme esto, y hazme esto. No es una petición egoísta, es un reconocimiento de decir, te necesito. Ahí está. Dios, te necesito y te necesito urgentemente, ¿no? Así es. Vamos a la letra Vav. Dice, venga a mí tu misericordia, oh Yahvé, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé,
y meditaré en tus estatutos. Jolín, existe, ¿verdad? Pero sí, antes era enseñar y ahora realmente es guardar para dar testimonio, porque hoy en día creo que hay muchos cristianos que guardan, pero no se lo dan a nadie. Y al final yo creo que la palabra de Dios es como el maná. Si lo guardas de un día para otro, al final se estropea, ¿no? Y lo que está diciendo es, pero bueno, a los reyes y a quien haga falta. O sea, voy a guardar tus estatutos, voy a guardar tus mandamientos y se los voy a decir a la gente. O sea, no me voy a avergonzar. Como hemos dicho muchas veces aquí, ¿verdad? Hoy en día Dios no está de moda. Queremos una sociedad laica, aunque siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero queremos una sociedad laica, no queremos saber nada de Dios. Pero tenemos que levantarnos, los que creemos en Dios de verdad, los que tenemos una relación con Dios, levantarnos y decirle, Señor, esto es... Y tenemos que hablar de los decires de Dios, es decir, tenemos que hablar de no matarás, de no hurtarás, de no levantarás falso testimonio, no codiciarás la mujer, tendrás cuidado del extranjero, de la viuda. Hay tantos y tantos y tantos y tantos que tenemos que tener cuidado de que la gente sepa que eso está ahí. Luego la gente hará lo que quiera, o le caerá bien, le caerá mal, nos insultará, nos bajará de nosotros lo que haga falta, pero nosotros tenemos que decírselo a la gente. O sea, Dios sigue amando a la humanidad, Dios sigue queriendo tener una relación con cada uno de nosotros, y para eso necesitamos saber que hay unos mandamientos, que hay unos estatutos que Dios quiere, que no son esos de que si no al infierno, no, o sea, al infierno te vas a ir porque rechazas a Dios. Entonces, quiero decir, y al rechazar a Dios, pues haces lo que te da la gana, entonces rompes todos tus mandamientos, pero no es un castigo de Dios, es algo donde tú vas a ir porque tú así lo decides. Así es. Una de las cosas que me gustan en este tramo que hemos leído dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. ¿Por qué iba a avergonzarse un rey como David? ¿De qué iba a tener que avergonzarse? O sea, pareciera que también en esos tiempos ya tener esa fe, ya en esos tiempos proclamar la fe en el Dios, o sea, en vez de la fe en sus armas, en vez de sus carros, en vez de sus legiones, en vez de todas sus fuerzas, proclamar que él estaba sumiso a Dios, aún siendo el rey, podría ser incluso causa de mofa, ¿no? Por parte de los otros reyes, ¿no? Claro. Que ahí estarían, me imagino, cada uno diciendo, pues mira lo que tengo yo, mira yo mi palacio, mira esto, lo otro, ¿no? Y David, pues dice, mira, delante de los reyes yo me debo a mi Dios, yo debo mis victorias a Dios, Él es mi cabeza. O sea, lo que hemos leído en los Salmos, ¿no? ¿Cómo se iba a avergonzar? ¿No? Pues ya en aquella época era el enemigo que quiere hacerte sentir de menos por ser creyente, como ahora. Claro. Sí, ahora, decir que eres creyente es considerado un ignorante, eres un infantil, crees en los cuentos de hadas, en el hombre invisible, bueno, eres poco menos que eso. Entonces, está ese corazón en nosotros que dice, ay, me avergüenza de decir, oye, yo soy creyente, yo tengo fe, ¿no? Y lo decimos con la boca pequeñita, y bueno, yo soy cristiano, yo tal, y nos da esa vergüenza, ¿no? Claro. Y aquí, igual que Pablo decía, no me avergüenza del Evangelio, ¿no? Claro. Que es poder de Dios, ¿no? Qué bueno que podamos decir eso, ¿no? Sí, entonces David es que no solamente decía, sino que hacía, que eso era lo complicado, ¿no? Claro. Porque claro, delante de los reyes tenían no sé cuántas concubinas, no sé cuántas fiestas, hacían orgías, si había que asesinar se asesinaba, si había que robar se robaba, lo que hiciera falta, ¿no? Y aunque David cometió pecados muy gordos, todos conocemos la historia de Betsabé, Urías, etcétera, etcétera, luego lo sufrió en su propia carne con sus propios hijos, todo lo que pasó, las traiciones y todo. Volvió luego a meter la pata al hacer un censo que no debiera haber hecho. Es decir, David seguía teniendo un corazón conforme, o sea, Dios le consideraba de los suyos. ¿Por qué? Porque tenía capacidad de arrepentirse. Entonces, quiero decir que podemos cometer pecado, pero no ser pecadores. Es decir, nuestra norma de vida, nuestra forma de conducta es pecar, que es lo que hacían los reyes. Por eso decía, no me avergonzaré, porque al rey le traía sin cuidado, fulanito me cae mal, pues lo mato, punto.
O sea, y me quedo tan a gusto, ¿eh? Y incluso la gente que me rodea va a entender que yo soy un tío duro y que no me achanto ante nada, ¿verdad? Pero David decía, no, yo tengo que, yo quiero ser misericordioso, yo quiero ser honesto, quiero ser diferente, ¿no? Entonces, a veces decir, por eso hay muchos creyentes que mejor que no dijeran nada, claro, porque luego con lo que hacen desdicen absolutamente todo lo que han dicho. Deberíamos avergonzarnos del pecado, claro, no de ser unos hijos de claro. Dios. O sea, realmente lo que debería avergonzarnos es el pecado. Claro. Y, pues, te avergüenza, deshazte de ello, ¿no? Claro. Pues entonces quieres cambiar, pero no avergonzarte de ser un hijo de Dios. Entonces, por eso es tan importante que seamos coherentes. Claro. A veces los cristianos somos un poco esquizofrénicos. Por ejemplo, somos de una manera en la iglesia y somos de otra manera en la familia o en el trabajo o con los vecinos. No. O sea, somos siempre igual. Es decir, y a la gente que nos ve, no solamente dice, oye, mira, porque si no al final somos como los fariseos, ¿verdad? Que decía, mira, hacer lo que ellos os dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Sí. Porque lo que dicen es lo correcto, lo que hay que hacer, pero lo que hacen no. Hoy podríamos trasladarlo a la política, ¿no? O sea, bueno. Que los que ponen reglas que no cumplen, pero claro, imponen a los demás, ¿no? Las mismas reglas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mayor hipocresía, ¿no? Decir a los demás que hagan algo que yo no hago. Y lo dicen desde una superioridad moral, ¿no? Claro. Desde un púlpito, claro, que te están juzgando y dicen, oye, es que tú lo estás haciendo mal, pero es que tú haces lo mismo, o peor. Claro. Encima, tú te permites el lujo de decirle a los demás lo que tienen que hacer. Claro. Como un predicador, un pastor que predica en contra del pecado, pero como tú dices, vive como pecador, ¿no? Es una hipocresía tremenda, ¿no? Y en el ámbito humano tiene unas consecuencias humanas, pero en el ámbito espiritual yo creo que tiene unas consecuencias espirituales que son todavía mucho peores. Sí, la realidad es que al final, sobre todo si estás en autoridad, si estás en eminencia, Dios puede estar contigo un tiempo, al final te va a sacar. Claro. Le pasó a Saúl, le pasó, y bueno, tenemos casos en la época moderna de pastores a los que Dios ha tenido que sacar porque estaban haciendo... ¿Por qué? Porque no solamente es algo sabido de la gente que nos rodea, que la gente no es tonta, pero a Dios nunca le podemos engañar. Así es. No le podemos engañar. Podemos predicar muy bonito, predicar muy bien, podemos hacer milagros, etcétera, 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 pero Dios está viendo nuestra vida. Y entonces Dios al final es el que dice, pues mira, no así no, porque no me estás agradando a mí. Estás quedando muy bien con la gente, ahí está, pero no estás agradándome a mí, que al final es el que yo te he puesto ahí. O sea, tú no estás ahí por méritos propios, sino que yo te he puesto ahí para predicar el Evangelio, para extender el reino de los cielos, y no lo estás haciendo. Por lo tanto, pues tienes que salir. Por eso es muy interesante la tercera parte de este salmo. Sí, es muy interesante, y además yo creo que nos deja ese reto de dar testimonio, ¿no? Hay una confusión a veces en la manera en la que predicamos. Tú has hablado del infierno, se puede hablar del cielo, de la salvación. A veces predicamos, siempre nos quedamos en esa parte superficial de la salvación. Que me dice, oye, yo quiero que claramente Dios no quiere que vayas al infierno, Dios provee a su Hijo para que tú puedas ser perdonado por medio de los méritos de Cristo, no de tus méritos, y puedas ser aceptado en la presencia de Dios, como el sacerdote que se cubría de sangre para poder entrar al lugar santísimo, pero la realidad es que Dios te ha rescatado para que cumplas una función, claro, y tiene un propósito para tu vida, que no estabas cumpliendo porque estabas apartado por el pecado. Claro. O sea, el pecado es el problema, la salvación es la solución al problema, pero viene un episodio que ¿qué haces con tu vida? A partir de ese momento, ¿qué claro vas a hacer con tu vida? Claro, entonces, es importante claro que la gente sepa que Dios no te salva para que cumplas una función para Él, sino Dios te salva para que cumplas una función para ti. Dios no necesita tener más seguidores, ni más acólitos, ni nada, no. Simplemente que tú de repente te des cuenta de que tenías una función en esta vida, habías venido a esta vida para algo, y Dios quiere que te des cuenta. Eso es la salvación. Lógica, y Dios va a decir, y yo te acompaño. Aquí hemos hablado muchas veces que la palabra arrepentimiento tiene que ver con el cambio de dirección. Claro. O sea, y cambio de dirección es un cambio de dirección.
Entonces no nos damos cuenta que a veces queremos poner en compartimentos nuestra vida, ¿no? Nuestra vida en la iglesia es un compartimento, nuestra vida en la familia es otro compartimento, y eso lo hacemos mucho los hombres, ¿no? Compartimentamos todo, ¿no? Entonces el trabajo es otro compartimento, y algunos que tienen una querida, un amante, pues es otro compartimento, claro, ¿no? Entonces sí, llevan una doble, triple vida, y entonces pueden compatibilizar con todo, ¿no? Entonces cuando Dios entra en tu vida, dice, no, yo no voy a encajar en un compartimento dentro de tu vida. Yo soy el lo todo. Quiero todo. Yo soy el señor de todo o de nada. Todo. O sea, o sí, conmigo o contra mí. O sea, es una cosa radical. Entonces, ¿qué pasa? Que en todos los aspectos de tu vida Dios va interviniendo y va restaurando y va haciendo que tú cambies de dirección. Por eso me gusta pensar que la gente, quiero pensar que la gente a veces se queda en esa parte superficial del Evangelio. No, Dios me ha salvado del infierno. Claro, bien, pero ¿y ahora qué? Claro. ¿Qué haces ahora con tu vida? Sí, lo que pasa es que la gente, en vez de ¿Qué consecuencias el famoso eso? metanoia de media vuelta, que todavía el ejército griego lo usa, ¿verdad? Pero lo que hace mucha gente es que da media vuelta y camina de espaldas en la misma dirección. Sí, como los cangrejos, sí. Pero media vuelta es caminar de frente en la dirección contraria. En la dirección contraria, no es dar media vuelta y camino en la misma dirección. O sea, sigo haciendo las mismas cosas, pero le he dado la espalda al pecado. Me hace gracia estos cantantes de reggaetón, algunos cantantes que salen ahí antes del escenario a orar y a presentar ahí y oran y gracias a Dios, gracias a Dios y tal, y de repente se ponen a cantar y cantan sobre lo que, pues te imaginas, vaya, ¿no? Y dice, oye, no has cambiado, realmente no has cambiado. Ahora recientemente hay algún cantante que se niega a cantar sus canciones porque eran hipersexualizadas, eran canciones hiper carnales, totalmente mundanas, y ahora están cambiando y ya no cantan lo mismo que cantaban antes, ¿no? Pero hay muchos cantantes que dicen, no, he conocido a Dios, he tenido un encuentro con Dios, pero luego siguen cantando lo mismo, haciendo lo mismo, el lujo, los despilfarros económicos, las mujeres, todo. No, tú no has cambiado. Has abrazado un discurso que te conviene, porque ahora es lo que se lleva, ¿no? Claro. Ahora es lo que se lleva y Tienes un nicho donde vender. Hay un nicho donde vender, ¿verdad? Hay una nueva tendencia que es la fe, ¿no? La religiosidad le llaman ahora, ¿no? Claro. De repente los jóvenes, los millennials han encontrado la religiosidad, la espiritualidad. ¿no? La espiritualidad. Y bueno, y eso lo está capitalizando quien lo capitaliza, pero me parece absurdo no transmitir que la fe es algo que tiene que trascender mucho más allá de las capas superficiales. No, es que ahora viste de otra manera. No, claro, es que como ahora es cristiano ya hay que vestir de otra manera. No, es que ahora ya... Pero te estás quedando en las capas superficiales. Profundicemos, que creo que es un poco el leitmotiv que hemos traído hoy al programa, ¿no? Profundicemos en las raíces de tu vida, dónde están fundamentadas, están arraigadas en la fe en Cristo. Realmente hay una manera de vivir alrededor de tu fe, o tu fe gira alrededor de tu manera de vivir, ¿no? Claro, por eso la tercera parte de lo que estamos viendo ahora nos habla de reflexionar, nos habla de arrepentimiento, nos habla de cambiar. Pues sí que te lo leo, ¿no? Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Yahvé, de tus justicias antiguas y de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa de donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Yahvé, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Entonces quiero decir, recordando, cuando David habla de eso, habla de su tiempo que estuvo en Filistea, sirviendo al ejército filisteo, es decir, en casa, y era extranjero, realmente, no se fiaban mucho de él, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde tuvo que ver, claro, porque todo eso era convivir con los filisteos, con sus dioses y con sus historias y con todas las prácticas que tenían, y por eso David dice, qué horror, ¿no? Qué horror tener que vivir esta parte, y un poco dice, Señor, gracias, ¿no? Gracias porque tus estatutos, tus mandamientos, lo que tú me has enseñado es lo que me ha hecho estar firme, lo que me ha hecho no mezclarme, ¿no? Porque a veces yo creo que tenemos un problema como creyentes, y es que a veces el ambiente nos traga. Entonces depende de dónde estemos, el ambiente nos traga. Entonces, si estamos con los compañeros de trabajo y todos cuentan ciertas cosas, pues nosotros estamos allí.
no contamos las mismas cosas, pero nos lo tragamos todo. Nos lo tragamos. En realidad estamos siendo cómplices, ¿no? Y claro, pero lo consideramos, como yo no he dicho nada, pues no soy pecador, ¿no? Pero eres cómplice, realmente no has dicho, si hablan mal de un compañero que no está, si cuentan cómo engañaron a su mujer o a su marido, tú estás ahí y lo que David dice, no, eso es un horror. O sea, la gente tiene que estar, la gente que no está presente tiene que estar segura entre nosotros, ¿no? Y esto en la Iglesia tendría que ser una norma que no se puede saltar de ninguna manera. La gente que no está presente tiene que estar segura entre nosotros. Así es. Nunca voy ni a hablar ni a pensar mal de nadie. Si tengo que decirle algo a alguien, se lo digo. Con cariño, con amor, pero se lo digo. Pero nunca voy a hablar por detrás, ¿no? Y entonces, pero creo que este país es un país que nos gusta mucho el cotilleo. Sí. Entonces, de hecho, el personaje de la vieja El Visillo, de José Mota, ¿verdad? Pues nos da un poco, es una parodia, pero realmente nos queda habla, corta en algunos casos. Nos habla, ¿no? De cómo nos gusta el cotilleo, y programas, Sálvame Deluxe, y de limón y naranja y tomate y no sé qué, no sé cuánto, nos habla un poco nos gusta el cotilleo, nos gusta hablar, parece que nos sentimos mejor cuando a la gente le va mal, ¿no? Acuérdate de de la palabra dada a tu siervo, dice, en la cual me has hecho esperar. Esa es la fe, ¿no? De la confianza en Dios, de estoy convencido. Dios me ha dado su palabra, la fe viene por el oír. Claro. Oír la palabra de Dios. Y la fe es la certeza de lo que todo se ve, ¿no? Y la confianza en lo que se espera. O sea, realmente es una certeza, es una firmeza inamovible. Dios me ha dicho esto se va a cumplir. O sea, en esta vida o en la siguiente, Dios va a cumplir su palabra. Y nos toca esperar, confiar, saber que Él va a llegar. Pero qué miedosos somos, Willy. Yo soy muy miedoso. También, y aún teniendo la palabra de Dios, que sabes que Dios te ha hablado, que sabes que Dios te ha dado palabra. Dice, si se tuerce algo. Y si se tuerce algo, y sí. Claro, no, y a veces, ¿sabes lo que pasa? Que nos pasa como el gato escaldado del agua tibia huye, o del agua fría huye, ¿sabes? Pues nos han pasado tantas historias que dices, bueno. Lo más normal es que no es que yo me reía mucho, ¿no? Porque como estás acostumbrado a que todo te salga mal, Cheli hizo de la declaración de Hacienda, la chica se confundió, la verdad son becarias, las pobres están allí, y entonces hicimos una rectificativa donde salía un poco diferente, nos salía a pagar, pero menos, nos tenían que devolver dinero, y de repente nos llega la carta de Hacienda que han aceptado todo y que nos devuelven. No. Y yo... Esa carta la tienes enmarcada, ¿no? En tu casa, ¿no? Esa carta, si hago una cápsula del tiempo, esa carta va dentro. Va dentro total. Porque hoy, ya han pasado casi 2 meses, hoy en día todavía no me creo... Que eso haya sucedido. No, y el dinero está en la cuenta. Eso sí que no puede ser. Con intereses. No puede ser, güey, no puede. Me estás engañando. ¿No te lo han compensado con la siguiente declaración? ¿No te han compensado con alguna multa de tráfico? No. ¿Alguna cosa que tenías por ahí? No. Un IBI de 76. Estamos tan acostumbrados a que las cosas no salgan. A que nos den palos. Sí, que entonces al final cuando Dios dice, por favor, ahí lo tienes. Y esto y lo otro, entonces esto es un poco lo que el salmista David está diciendo. A ver, es que me han dado palos por todos lados, me ha perseguido Saúl, me han no sé qué, me han hecho esto, he tenido que vivir como extranjero ahí en esto y esto, algo va a salir. Luego me reconocen rey, pero solamente en un sitio, en Hebrón, hasta que me reconocen luego en Jerusalén pasa otro montón de tiempo. Me quieren matar, quieren acabar conmigo, me revelan los hijos, me violan a mi hija, o sea, ¿qué puede salir mal, no? Pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que, aunque hay tiempos donde las cosas parecen muy oscuras... Eso es, luego dice, ¿no? Más adelante... Al final siempre hay, lo he dicho aquí varias veces, pero una amiga mía siempre me dice, Willy, ¿sabes lo que es un túnel? Y digo...
¿Un túnel? Dice, sí, pues es un espacio de oscuridad entre dos puntos de luz. Qué bueno. Pues mira, ese espacio de oscuridad, el 49 empieza en el bloque, ¿no? De Zahim, habla de eso, ¿no? De la fe, y después el penúltimo versículo dice, me acordé en la noche de tu nombre. O sea, en los días oscuros, en la soledad. Claro. En la noche siempre se puede asociar a eso, ¿no? En la soledad, en los temores, cuando algo es tenebroso, te puedes caer en las trampas, ¿no? Siempre se asocia a eso, ¿no? No ves dónde vas, que la palabra habla de que tu palabra es luz a mis pies, ¿no? Es candelero a mis pies. Qué bueno es que confirme, ¿no? Que yo me acordé y guardé tu ley. Dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. O sea, en los momentos más oscuros es cuando hay que acordarse, hay que ver al Señor, ¿verdad? No, y la noche es el más duro. Normalmente la gente es cuando más sufre, ¿no? Porque primero físicamente, durante todo el día has tenido adrenalina, has tenido dopamina, serotonina, dependiendo porque si te van las cosas mal, también se segrega adrenalina. Entonces, todo eso, de repente la noche, o sea, físicamente todo se calma, ya no hay nada que entre en el torrente sanguíneo, y es tiempo de meditar, es tiempo de reflexionar, es tiempo de decir, Señor, ¿dónde estoy? Los creyentes, los no creyentes, el problema es que, bueno, pongo la tele y sigo otra vez excitado, los niños con la tablet, los niños con el móvil. Por eso es que luego muchos de ellos les cuesta mucho dormir, simplemente porque tenemos que estar excitados, tenemos que estar de alguna forma alimentando ciertas cosas que hacen que nos mantengamos entretenidos. Pero realmente la noche, y no lo digo yo, eso lo dicen psicólogos, psicoanalistas, nutricionistas y todo el mundo, médicos, la noche es un tiempo de descanso, es un tiempo de descanso. Por eso a veces la gente duerme pero no descansa. Claro. Miran su tiempo REM y no han tenido prácticamente tiempo REM, y la noche es cuando el cuerpo se recupera, cuando el cuerpo se regenera. Y incluso el cerebro, dicen que es como tirar de la cadena completo, todas las toxinas, claro, que el cerebro va desechando. Claro, entonces, al final, qué bueno es disfrutar de la noche, pero a la gente le cuesta disfrutar de la noche. Debemos asociar, y es algo que es real, usamos la palabra shalom, ¿no? La paz de Dios, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, lo que la mayoría de la gente describe es ese encuentro de paz, de descanso, de decir, oye, qué paz, qué sensación de... Y cuando uno libera su vida de pecado, cuando uno se arrepiente y tiene un encuentro con el Señor, la primera respuesta de Dios es transmitirnos esa paz, ¿verdad? Y qué bien he dormido hoy, ¿no? Cuando muchos testimonios que escuchas, ¿no? De gente que tiene por primera vez ese encuentro con el Señor, al día siguiente te dicen, he dormido la mejor vez que he dormido en toda mi vida, no recuerdo nunca haber descansado de igual manera. Claro. Esa paz, ese shalom, lo produce el Señor, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Es que eso es lo que cambia todo. De repente hay algo que te hace descansar. Lógicamente, esto no quiere decir que cuando tienes un encuentro con Dios, todas las cargas, todas las historias desaparecen. Eso es mentira ahí. Claro que no. Yo me acuerdo pastores que decían, dejar vuestras cargas a las puertas de la iglesia, venir a adorar. Y digo, a ver, las cargas las llevas contigo. ¿Entiendes? Lo que tienes que hacer es un ejercicio, un sacrificio de alabanza para no preocuparte de ellas en ese momento y dedicarle el tiempo a Dios, porque es el que te va a traer el descanso. Pero la Biblia nos habla tanto de descanso, de refrigerio, de paz, de tranquilidad, que necesitamos acudir a Dios para que todas estas cosas pasen, porque vivimos en un mundo vertiginoso en todos los sentidos. Es decir, ahora si alguien te manda un WhatsApp y a los 2 segundos no han contestado, lo más seguro es que estés enfadado con ella. Puede haber muchas 200 razones más, ¿no? Pero todo tiene que ser rápido. El autobús, si tarda más de 1 minuto, el servicio va mal, el metro. Si no me atienden, por eso triunfan los supermercados. Porque no hay nadie que te atienda, tú vas cogiendo tu compra y vas escogiendo las cosas, ¿no? Porque no nos gusta esperar.
Entonces, esos tiempos donde venir de Burgos a Madrid eran 3 días, etcétera, 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 pues se están perdiendo. Y yo creo que eso es lo que nos está llevando a perder nuestra propia identidad. Es decir, vamos tan rápido que no sabemos quiénes somos. No nos encontramos en nosotros mismos. Es que sí, y cuando nos encontramos nos pasamos de rápidos que somos, ¿no? Entonces yo creo que el salmista lo que nos está animando es a buscarle a Dios, a buscar a Dios. Y uno de los momentos mejores para buscar a Dios es la noche, porque es un tiempo donde debemos desconectar de todo el ajetreo del día, de todas las obligaciones del día, de todas las responsabilidades, de todo lo que tenemos, y decir, bueno, Señor, ahora me siento contigo. Yo creo que en los creyentes es obligatorio, y en los no creyentes es aconsejable. Es que debería ser, porque es medicina para el alma, ¿no? O sea, es que cuando hablamos de un Dios que realmente repara nuestra vida, la reestructura, hemos hablado del arrepentimiento, de cambiar de rumbo, hablamos de un Dios que realmente se preocupa por nosotros, nos ama, y lo que nos dice es por nuestro bien, ¿no? Un Dios castigador, es que las normas, las reglas, Dios solo quiere que nos vaya bien. Y cuando nos dice algo es porque él considera, y creo que él tiene se le puede dar el beneficio de la duda, ¿no? Sí, creo que Dios se equivoca poco, pues bajo mi punto de vista no se equivoca nada, pero nunca. Poco. Entonces, si Él viene a darte una palabra y Él te da algo, agárrate a ello y confía en Él porque Él hará. ¿Podemos decir eso? Pues la verdad es que genial, Dani, ha sido... Segundo programa del Salmo 119, ¿eh? Sí. Está dando mucho de sí, ¿no? Bueno, es que tiene mucho que sí, mucho que dar de sí, y luego la verdad es que hay que disfrutar de él también, no solamente por lo que contiene, sino por lo curioso que es, ¿no? Muchas gracias, Willy. Nada. A vosotros os agradecemos el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Bueno, pues si quieres ver primera parte del Salmo 119, está en nuestro canal de YouTube, en los canales de podcast, en la página web, en todos los recursos que tenemos a tu disposición. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.